Hoy estamos sintiendo algo bien lindo. Tanto el primer horario, que normalmente en Semana Santa, quizás ahorita explico algo, mucha gente está retomando las famosas épocas de la playa y de salir. Entonces siempre Semana Santa es un día, los domingos de Semana Santa, tanto hoy que se celebra el Domingo de Ramos como el Domingo de Resurrección, son domingos bajitos. Es decir, muchas personas no vienen porque salen a viajar, a descansar y está bien. Pero gracias a Dios, sumando las dos reuniones, hemos tenido una linda mañana. Por eso quiero que ustedes mismos se den un aplauso a ustedes mismos por estar aquí sacando tiempo para el Señor. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Muy bien, yo quiero continuar con mi reflexión de Semana Santa que empezamos hace 15 días en el Super Domingo. Continuamos hace 8 días profundizando el mismo pasaje, pero otros elementos de ese mismo pasaje, de esa misma historia. Y hoy quiero ver esa misma historia, pero según el Evangelio de San Marcos. ¿Cuántos evangelios hay? No, hay un solo evangelio. Solo que fue relatado ¿por quién? Por 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Repito, ¿cuántos evangelios hay? Uno, es el evangelio de Jesús. Solo es uno, contado por varios evangelistas. Dígale al que está a su lado: caíste redondito o redondita, ¿no? Muy bien. Marcos capítulo 15. Quiero mencionar solo un versículo que leyeron esta mañana al inicio, el verso 25, y luego vamos al 33 porque quiero seguir leyendo. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. Alguien que me diga qué hora es en el reloj cuando dice la Biblia hora tercera. 9 de la mañana. ¿Por qué las 9 de la mañana? La primera hora es las 6, cuando sale el sol. Ellos empezaban a contar las horas desde el amanecer. Entonces 6 de la mañana a las hora tercera lo crucificaron. Entonces Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana. Saltemos al versículo 33 y sigo leyendo. Posiblemente Jesús viene en una jornada desde el día de ayer. Digo, el día anterior. A las 9 lo crucifican, pero desde el momento que lo están latigando, que viene cargando la cruz, que agarran a Simón de Cirene en el versículo 21 y lo ponen a llevar un pedazo de patíbulo y carga una cruz donde luego iba a ser crucificado. No sé si hubo una pausa en la noche y descansaron. No sé si lo llevaron a la celda y a las 6 de la mañana lo sacaron nuevamente. No lo sé. La Biblia no nos da ese tipo de detalles, pero sí aclara a las 9, a las 6 de la mañana y continúa el proceso. No sé si tienen los cuerpos ahí amarrados, las cruces las arman con clavos, las arman y entonces inmediatamente ponen el cuerpo, clavan las manos, clavan los pies y paran la cruz. ¿Qué hora es? 9 de la mañana, cuando Jesús es crucificado. Verso 33. Cuando vino la hora sexta. Si la hora tercera es las 9 de la mañana, la hora sexta era plena luz del sol. Israel, zona desértica. ¿Cómo es el sol al mediodía? Fuerte. Cuando vino el mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Prepárenme el apagón, por favor, los que estuvieron, preparen el apagón más tarde, pero empiecen a asignar. Yo les digo cuánto cuando hagamos una prueba de apagón más adelante. Cada uno un dedo en algún switch para que sea simultáneo. Cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, versículo 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Ya qué hora es? La hora novena, ¿qué hora es? 3 de la tarde. Lo crucificaron a las 9. 9 aquí. No, para ustedes aquí. A las 12 se fue la luz. 3 de la tarde
Él clama a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 35, ¿qué hora es? 3 de la tarde. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, está como que llamando a Elías. No hablaban buen hebreo, parece, ¿no? No entendían. Siga, por favor. Y corrió uno, posiblemente un soldado romano, y empapando una esponja en vinagre. Lucas dice que Jesús dijo: tengo sed. Y este corre y empapa en vinagre una caña y le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. 37. Mas Jesús, dando una gran voz. ¿Cómo sería una gran voz? Haga un sonido de una gran voz. Ay, ay, sí. ¿Cómo tuvo que haber sido? Ay, algo como eso. Estoy pensando en voz alta. ¿Qué pasó? ¿A qué horas murió Jesús? 3 de la tarde. Verso 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La mayoría de la gente no sabe qué es el velo del templo. Israel en el desierto construyó algo que se llamó tabernáculo, y tenía atrio, tenía lugar santo, había una cortina, un velo, y había lugar santísimo. Algunas personas podían entrar al atrio, otras personas religiosas podían entrar al lugar santo, pero solo el sumo sacerdote podía abrir la cortina y entrar al lugar santísimo. En ese entonces la relación con Dios era a través del sumo sacerdote. No todos los parroquianos tenían acceso al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. El único que podía entrar aquí era el sumo sacerdote. Cuando aquí la Biblia dice el velo del templo se rasgó, es lo que dividía lugar santo de lugar santísimo, de arriba abajo. Es decir, la separación entre santo y santísimo ya no había. Eso significa, a partir de que Cristo muere a las 3 de la tarde, todos los que creemos en Cristo podemos tener relación con el lugar santísimo, con el Dios de Israel. Ya no a través de mediadores, ya no a través de sacerdotes, el sumo sacerdote de la época. Ahora toda persona creyente, como la cortina se rompió, la muerte de Cristo nos da acceso a la presencia de Dios. Yo puedo orar, yo puedo acercarme a Dios, yo puedo decirle que le amo porque ya soy su hijo. Y más adelante San Pedro nos habla del sacerdocio de todos los creyentes. Todo cristiano puede acceder a la presencia de Dios. Cualquiera de nosotros puede hablar con Dios sin necesidad de un intermediario. ¿Cómo está esa explicación? Bien. Versículo 39. Y el centurión, un centurión era una persona que estaba a cargo de 10 soldados, como el jefe de los 10 que estaban ahí, que estaba frente a él, mirando la cruz, viendo que después de clamar, parece ser que dio un grito fuerte y había expirado, wow, y había muerto, dijo: verdaderamente, este no era un bichor más, este era Hijo de Dios. Wow. Yo me imagino este soldado diciendo: yo he visto muchas crucifixiones cuando me ha tocado turno de crucifixión, pero este era diferente. Este era de verdad el Hijo de Dios. Ya se sabe la historia. Vamos a sacar algunas reflexiones. San Marcos registra la más terrible de todas las cosas que dijo Jesús durante esas horas en la cruz. Palabras que pronunció luego
de 3 horas de oscuridad. ¿A qué horas empezó la oscuridad? A las 12. ¿A qué hora fue crucificado? A las 9. ¿A qué horas murió? 3. ¿Recuerdan algunas de las palabras que Jesús dijo en la cruz? Tengo sed. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Madre, he ahí a tu hijo. Y otras cositas que dijo Jesús. Creo que son 7 palabras. Pero la más horrible, digo yo, fue esta. Cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y tendrá sentido en unos instantes. Vamos a hablar de esa oscuridad. 3 horas de oscuridad, completamente oscuro. No sé si han visto cuando al mediodía hay una nube y uno ve un poquito opaco. ¿No lo han visto? Pero todavía se puede ver el uno al otro. Pero cuando el sol se ocultó, no se veía nadie, porque no fue medio tapado con una nubecita. Dios, el creador del universo, pasó el switch y el sol se apagó. Lo vamos a ver en un instante. Ahora, voy a reflexionar sobre 4 tipos de oscuridad, o 4 áreas que esa oscuridad de 3 horas hicieron que pasara ahí. Número 1, allí hubo una oscuridad física. Podemos hacer un apagón con todos. No, pero así no. Cuando yo les diga 3, para que sea como una película mucho mejor, para que sea más mejor, dijo la ova. 1, 2, 3, 12 del día. Pero fue más oscuro que aquí, gracias, pueden encenderla. Ese es un aplauso para este equipo que está eléctrico. Muy bien, Daniel está veloz, muy bien. Ok. La primera oscuridad, nos trasladamos a 2025 años atrás, cuando Dios apagó la luz y puso tinieblas sobre su Hijo. Vamos a revisar eso. La crucifixión era la sentencia romana más humillante para una persona. Fue planeada para infligir vergüenza y burla pública, sumado a la agonía y el intenso dolor físico. Miren, todos tuvimos algún día un crucifijo en nuestra mano, o en la casa, o en algún colegio, o en algún lado. Ninguno de esos crucifijos expresan la verdad verdadera. Todos ponen a Jesús con algún trapito aquí. Pero según la historia, a los que crucificaban, ¿saben cómo los colgaban allí? Como Dios los trajo al mundo. Y usted sabe que es vergonzoso estar ahí, uno ahí, como se dice popularmente, a rueda suelta, ¿no? Y la gente... Imagínese usted ahí colgado o colgada, desnudo, desnuda. Hoy en día los cuadros lo pintan más o menos, tú sabes, ¿no? Pero en ese momento, no solo el dolor físico, sino el dolor de la vergüenza, de estar ahí expuesto, de estar ahí colgado. Imagínese, póngase en la escena. Mira a Jesús ahí y los otros 2 zampones al lado igualitos. Hey, ¿no tienes un trapito por ahí? Hey, un trajo alguito. ¿Qué habían hecho con los vestidos de Jesús? Habían apostado con dados. Perdone que yo sea tan coloquial, pero quiero que lo entienda no de forma teológica y profunda, sino que lo entienda de forma real. ¿Me perdona esa? Estaban los 3 colgados desnudos, más el dolor de los golpes, los clavos. Ya explicábamos la semana pasada, no podía respirar y se impulsaba un poquito para que entraba aire. Pero luego le parten a Jesús, a los soldados, las piernas, porque ya con las piernas partidas uno no puede hacer fuerza. ¿Y cómo termina? Muerto de forma más rápida.
A Jesús no le partieron las piernas. Estaba profetizado que a él no se las partirían. Pero un soldado sí vino y le metió la lanza por aquí, por el costado, por el lado del corazón. ¿Y saben qué salió? Agua. ¿Qué significa que salió agua? Que ya toda la sangre, y eso significa, ya está listo. Ya está que se muere. No hay necesidad de partirle a Jesús las piernas. Y eso estaba profetizado. A él no le partieron las piernas. Entonces está ahí el horror puro. Los romanos eran sanguinarios. Fueron uno de los imperios más malos que hubo, ¿verdad? Y ellos, la Biblia dice en San Lucas, y lo crucificaron. No había necesidad de explicarle a los oyentes de la época qué significaba crucifixión. ¿Por qué? Porque la crucifixión era prácticamente el pan nuestro de cada día. Jesús no fue el primero que crucificaron. Eso era ya una tradición romana de los tantos años que estuvo el imperio gobernando. Así que lo crucificaron. Wow. Pero Jesús era diferente, porque la gente decía, este Jesús, a ver que se baje. No dijo que reedificaría el templo en 3 días. A ver. Lo que no contaban era que Jesús estaba hablando de qué. De que si él moría, al tercer día resucitaría. Eso era viernes, segundo día sábado, tercer día domingo. Jesucristo se levantó de entre los muertos y el próximo domingo lo celebraremos. Aleluya. Jesús está vivo hoy. Mahoma se murió y muerto se quedó. Buda se murió y muerto se quedó. Y los otros líderes de religiones ahí están en sus tumbas y las veneran. Pero la tumba de Jesús está vacía porque se levantó de entre los muertos al tercer día. Dele un grito de júbilo al Señor. Ese es el Cristo que vivimos. Nosotros no estamos siguiendo a un líder muerto, sino a uno que está vivo y reina hoy. Y el otro domingo celebraremos domingo de resurrección, el domingo más importante de la iglesia. Es el domingo donde celebramos la razón de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo en Corintios, vana sería nuestra fe. Seríamos como seguidores de un líder que ya se murió y quedó en la historia. Pero la razón de nuestra fe, la razón por la que cantamos, la razón por la que nos reunimos los domingos es porque Cristo el tercer día, domingo, se levantó de entre los muertos. Espero que eso les anime. Ok. Marcos 15:29 allí mismo dice que la gente que pasaba lo injuriaba. Uy, mire, bájese pues. No es que dijo que nos iba, sálvese usted, y los que pasaban le injuriaban. Enseñamos qué significaba esa palabra semanas atrás, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Burlas, 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 burlas y más burlas. Había un ruido, un murmullo, mira ahí desnudo, pobrecito, y no, y que hacía milagros, ahí estás. Era un ruido de burla. Pero ¿qué pasó a las 12 del día? Dios se enojó y apagó la luz. Dijo, no aguanto más que esta gente se esté burlando de mi hijo. Apaguen la luz, que no se vea nada. Y el sol se ocultó. ¿Por cuántas horas? 3 horas. ¿Ustedes creen que la guachafita continuó? 12 del día. En Israel es un sol y está clarito. Y quedó oscuro que no se veía ni el uno al otro. Ahorita se lo voy a mostrar con un texto que hace referencia de alguna forma. Wow. ¿Creen que la gente dice, hasta se le fue la luz? Sí. No era normal en Israel que el sol se ocultara y se apagara a esa hora. Entonces fue una oscuridad física, no se veía nada. Hay otro significado, otra reflexión de este tema de la oscuridad. Es el tema del creador y su creación. Versículo 33, ya decíamos
el sol se ocultó. Lucas lo decía, el sol se ocultó porque el creador del universo estaba muriendo. ¿Quién era este hombre que estaba ahí en la cruz en la mitad? Era el creador del universo. No era uno más de los que crucificaban cada semana o cada quincena. No, era el que hizo los cielos y la tierra. Colosenses 1, 15 y 16. Y allí está hablando de Jesús el apóstol Pablo cuando dice Jesús, Él es la imagen. Leamos juntos, 1, 2, 3. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todo lo creado. Él es el primero. Él estaba en la creación. ¿Se acuerdan cuando estaba el Padre, Él y el Espíritu Santo y estaban dialogando y dijeron, hagamos al hombre? No dice Dios, voy a hacer, hagamos, porque estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El creador del universo, el primogénito de toda la creación. Y el versículo siguiente, 16. Porque en Él, ¿quién es Él? Leamos juntos, 1, 2, 3. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Wow, tú fuiste creado por Él y fuiste creado para Él. Vivir para algo diferente es estar fuera del plan de Dios. Uy, estoy como muy emocionado, mejor me voy a sentar a predicar más calmadito. Ok, pero hay otro versículo que habla de Jesús, es el apóstol Juan en Juan 1, 3 y 4. Juan 1, 3 y 4 dice también, por medio de Él todas las cosas por Él fueron creadas, hechas, y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el 4, en Él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y un agregado aquí, y la luz se estaba apagando en una cruz. Perdón por esa silla. ¿No te golpeaste? Posiblemente el Espíritu Santo quiere que experimentes lo que vivió Jesús en la cruz. Gracias a Dios no sucedió nada. Amén, amén. Puede haber un mensaje, ¿necesitamos bajar de peso? O puede ser que necesitemos sillas nuevas, no sé. Vamos a ver para dónde nos guía el Señor, Espero que estés bien, Una vez nos dio por brillar el piso y en una sola reunión 25 sillas se partieron. Pa, 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 pa. Y no era que Dios estaba descendiendo, sino que el piso estaba mal. ¿Dónde iba yo? La luz estaba apagando en una cruz. El creador de todo estaba muriendo en una cruz. El Dios del universo hecho hombre se estaba desvaneciendo. Wow. La respuesta de la creación es que hubo un temblor, tembló la tierra, el sol dejó de brillar y, por así decirlo, la creación se pone de luto porque el creador estaba muriendo. No sé si les ha pasado cuando uno está viendo una película y a plena mitad de película o un cuarto para terminar, el actor principal muere. No, qué película tan mala. Porque yo me soñaba que él quedaba con ella y comían perdices y eran felices para siempre. Eso era lo que uno soñaba de las películas. Pero cuando el actor principal muere, como que uno dice, ¿y aquí qué pasó? El actor principal de la creación, de esta historia, de esta novela, película llamada Plan de Salvación, el actor principal estaba muriendo. Wow. ¿Está conmigo ahí en la escena?
Está ahí en las tinieblas, está debajo de la cruz. Y el creador del universo está muriendo. Entonces la primera oscuridad es esa oscuridad física. La segunda oscuridad o resultado de ese apagón es que Jesús está muriendo, el creador. Tercera reflexión sobre ese tema de la oscuridad. Es la oscuridad que para los israelitas significaba juicio. Y era solo conocido por los hebreos, por los judíos, por los religiosos, por los maestros de la ley que conocían la Torá o las escrituras. Conocían el Antiguo Testamento. Los romanos no sabían qué era eso. Los romanos eran soldados que les estaban pagando porque ese era su trabajo, pero no conocían la historia del pueblo de Israel. Y entonces ellos sí entendían, los otros, que había juicio. Y usted sabe que en la Biblia los números tienen algunas connotaciones. Y aunque no son exactamente, a veces se forzan un poquito, pero normalmente algunos números coinciden en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, o al menos nos evocan tiempos pasados del pueblo de Israel. Por ejemplo, ¿cuántos eran los discípulos que se convirtieron en apóstoles de Jesús? ¿Los qué? Los 12. Muy bien. ¿Y cuántas eran las tribus de Israel? 12 tribus, 12 discípulos, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan cuántos años estuvo Israel dando vueltas en el desierto? 40 años. ¿Y usted sabe cuánto tiempo Jesús fue tentado en el desierto antes de empezar su obra de ir a la cruz? 40 y 40, 12 y 12. ¿Y ustedes se acuerdan? Creo que el tiempo me da Deuteronomio 8, del 2 al 5. Deuteronomio 8, del 2 al 5. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años. Dios le está hablando a Israel. 40 años en el desierto. ¿Para qué? Afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. A veces Dios nos permite tiempos de prueba, de aflicción, para saber lo que hay en tu corazón. Porque alabar a Dios y adorar a Dios con salud y con los bolsillos llenos, eso es facilito. Y con la nevera llena, eso es fácil. Pero a veces Dios permite situaciones que hemos experimentado todos para saber si tu fe es verdadera, para saber lo que había en tu corazón. A veces Dios permite momentos rudos para saber si amas al Señor de verdad o solamente lo amas porque te bendice y pone abundancia en tus manos. Wow. Bueno, ese no era mi tema, no sé por qué paré por ahí. Pero es para decirles que así como Israel fue probado 40 años en el desierto, Jesús dice que después de 40 días sin comer, ¿qué siente usted en el estómago después de 40 días? Hambre. Y Jesús sabe que el diablo sabe que le dice a Jesús: si tienes tanto hambre, si dices que eres el Mesías, que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, ya lo predicamos hace 8 días. Usted tiene que escuchar en YouTube el audio para que pueda profundizar. Era tremenda tentación y fue probado y Jesús salió aprobado. Ok, y la última es, ¿ustedes se acuerdan que Israel estuvo cuántos años esclavo en Egipto? ¿Cuántos? 400 años de esclavitud. Pero Dios levanta un hombre llamado ¿cómo? Moisés. Y Moisés, siendo hebreo, Dios lo lleva para sacar a Israel de Egipto y le dice: Faraón, vengo de parte de Dios, deja ir a mi pueblo al desierto porque nos vamos a la tierra prometida. Y Faraón dice: ni se lo sueñe, mijito, esos son esclavos aquí, ellos son los que hacen el ladrillo y las construcciones, yo no voy a perder esa fuerza laboral. Y Dios se enoja y empezó a enviar algo que conocemos como las 10 plagas. Ustedes son unos muy buenos alumnos. ¿Y cuál fue la 9ª plaga? A ver, los buenos alumnos, ¿dónde están? Fue la plaga de las tinieblas, que todo quedó oscuro. Y la 10ª plaga, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos, que hasta murió ¿quién?
el hijo, el primogénito de Faraón. Y ahí sí Faraón ablandó y los dejó ir al desierto. Pero mire lo que dice Éxodo 10:22, para que miren la clase de tinieblas que había. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. ¿Por cuántos días? ¿Y cuánto fue la tinieblas cuando Jesús estaba en la cruz? 3 horas, 3 y 3. 3 oscuridades, 3 días, 3 horas de oscuridad. Algunos números son interesantes. Pero mire lo que dice el versículo 23. Ninguno vio a su prójimo. ¿Cómo era la oscuridad? No se podía ver al otro. Y tan así que nadie se levantó de su lugar 3 días, ni para ir al baño, ni para preparar la comida, ni para ver al otro. Era oscuridad de verdad, verdad. ¿Cómo le parece esa oscuridad que hubo en la 9ª plaga, que fue la plaga de la oscuridad? Pero mire la sorpresa y la bendición. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en su casa. Ese es Dios con su pueblo. Cuando a veces hay crisis y terror y plaga y enfermedad, a veces Dios cuida a su pueblo. Y muchas de esas plagas, uno dice que aquellas plagas no acabaron los alimentos, los cultivos. No los tocaban a los de los israelitas, porque Dios siempre está protegiendo a sus hijos y a su pueblo. Miren lo que dice Amós, profeta Amós, capítulo 8, versos 9 y 10. Yo creo que Amós vio el futuro. Era el profeta Amós. En aquel día, acontecerá en aquel día, dice el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. ¿Qué hora será? Mediodía. ¿Se acuerdan a Jesús? Y empezó la oscuridad, que duró ¿cuántas horas? ¿Y a las qué horas murió Jesús? 3 de la tarde. Pero 3 horas de oscuridad. Y mire lo que sigue diciendo. Y cubriré de tierra, y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares se convertirán ¿en qué? En lamento. Y haré poner cilicio sobre todo hombre. Eso era vestirse de unos costales, echarse ceniza y ponerse en sentido de humillación. Y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape la cabeza. Yo como que viví en esa época. Y la volveré como el llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Hay otra versión que dice: y llorarán como llora la mujer que solo tiene un hijo. ¿Entiende lo que es tener un solo hijo y perderlo? Eso produce un llanto y un desgarre del alma. El profeta Amós vio el futuro. Dijo: el día del Señor. Se imaginó la crucifixión. No sé si 600, 700 años atrás. Y el sol se apagó al mediodía y todo quedó en tinieblas. ¡Wow! Ya eso que estaba sucediendo ahí al mediodía, ya los profetas habían dicho que sucedería. Entonces los israelitas ven y entendían juicio por la oscuridad allá en Egipto, por la oscuridad que había visto el profeta Amós y por otros relatos de oscuridad. Entonces la oscuridad era sinónimo de juicio, porque ellos conocían las escrituras. Y no fue solo sobre los soldados esa oscuridad, no fue solo sobre religiosos o las multitudes burlonas. Era la oscuridad del enojo de Dios por lo que le estaban haciendo a su hijo Jesús en un madero, en una cruz. Vamos en 3 oscuridades. ¿Cuál es la primera oscuridad? La física. Pero la segunda es la de la creación y el creador. La tercera era juicio por lo que le estaban haciendo a Jesús. Pero aquí vino la más dolorosa, cuando Jesús dijo: Elí, Elí, Padre,
¿Por qué, Dios mío, por qué me has abandonado o desamparado? Esa fue la más horrible de todas las oscuridades. Cuando Jesús es abandonado por su Padre. Sobre Jesús estaba todo el pecado de toda la humanidad. Era un peso fuerte. Y era necesario que con ese sacrificio nosotros alcanzáramos el perdón y la salvación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Habían pasado 6 horas y más desde el día anterior y más desde los días anteriores, desde el arresto y todo lo demás. Pero esta afirmación es la más fuerte porque es la afirmación final. Son las últimas expresiones que Jesús dijo estando vivo, estando aquí en el planeta Tierra. Había soportado dolor físico, lo aguantó. ¿Se acuerdan que dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad? Listo, vamos a la cruz pues. Y ahí en la cruz todo lo que experimentó y dijo: ¿por qué me has desamparado? El dolor físico se aguanta, el dolor de las heridas se aguanta, el dolor de la vergüenza se aguanta, el dolor de la burla pública es fuerte, pero se aguanta. La oscuridad está fuerte, el sufrimiento, los clavos, la corona, la lanza es fuerte, pero lo más fuerte es la agonía de saber que mi Padre me abandonó. Padre, ¿por qué esto? ¿Alguno ha despedido hijos? ¿Se acuerdan las escenas de Maiquetía? La gente viendo a sus hijos salir aquí en el puente, las despedidas aquellas. Eso es para irse a traer más reales. Esta despedida no era para traer más real. No era para labrarse un futuro mejor. No. Era una despedida. ¿Para cuántos días? Para 43 días. ¿De dónde saca los 43? Al tercer día resucitó. Ahí van 3. Y luego, cuando estuvo vivo, resucitado, 40 días. Y al día 43 se encontró de nuevo con el que le había desamparado. Y está sentado a la diestra de Dios y regresará y lo veremos y todo ojo lo verá regresar a llevar a su pueblo al cielo para siempre. Esa es nuestra fe. Eso es lo que predicamos. Por eso cantamos. Esa es nuestra esperanza. Porque imagínense el sacrificio que ustedes tienen que hacer cada semana de escucharme a mí. Yo sé que es un sacrificio, pero este sacrificio terminará cuando Jesús regrese a llevarnos con Él para siempre. Y por eso vale la pena santificarnos, guardarnos, protegernos, ser los hijos de Dios que Él quiere que nosotros seamos. Amén. La oscuridad de la separación. Cualquier sufrimiento es soportable, pero para Jesús esa fue la peor. La sangre, las heridas, los latigazos, la burla, el desnudo, lo que sea, dale. Pero esta sí me llevó un grito. ¿Cuál fue el grito? Clamó a gran voz. No sé de dónde sacó fuerzas. Fue su último impulso. Ya no podía ni respirar. La sangre había salido de su cuerpo. Los latigazos de varios días. Wow. No sé de dónde sacó fuerza y dijo de forma audible: ¿por qué me has desamparado, Padre? Wow, emocionante esa historia. Versículo siguiente, ¿cómo es que dice? Bueno, seguía la burla. Mira, no saben hablar, no sabe pronunciar bien, etcétera. Seguía la burla. Le dieron vinagre. San Lucas dice que él dijo: tengo sed.
Y la burla dice que los soldados le llevaron a beber vinagre y le dijeron, vamos a ver si viene Elías a bajarle, siga. Mas Jesús, dando una gran voz, para mí es un gran grito, fuerzas no sé de dónde, repito, pero gritó. ¿Y qué pasó? Todo terminó. Siga, velo del templo se rasga. Y el centurión que estaba al frente, viendo que después de clamar tan fuertemente y había muerto así, dijo, lo repito, este era el Hijo de Dios. ¿Sabes por qué murió Jesús en la cruz? Por ti, por ti, por ti, por ti. Amigos que nos acompañan por primera vez, por ti, por ti, por ti, por ti, por mí. Yo tenía 17 años cuando Él me encontró. Y si la vida volviera a empezar, le entregaría de nuevo mi vida. Porque entendí esto, verdaderamente el que murió en la cruz era el Hijo de Dios. Yo quiero que cantemos para terminar esta mañana. Él es digno de alabar. Esta oscuridad física, esta oscuridad, la oscuridad de la creación y el creador, esta oscuridad que simbolizaba juicio, y esta oscuridad que habla de la separación. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero que cierres tus ojos allí donde estás. Es el inicio de la semana mayor. Yo sé que has pasado muchas, pero que esta pase sobre tu corazón al reflexionar en lo que Jesús hizo, vamos, en la cruz.